Bueno, pues mirad, os enseño los zapatitos que le vamos a hacer a nuestra pequeña Lana. Mirad qué cosa más bonita, y además le he puesto un cascabel porque creo que es muy navideño y además a juego con el personaje de este reto. Vamos a necesitar muy poquitos materiales. Con un trocito de cartón vamos a marcar nuestro patrón, el del zapatito, y recordad que tenemos que poner uno para cada lado, uno del derecho y uno del izquierdo. Vamos a poner nuestro fieltro, porque va a ser en fieltro el zapatito de hoy. Le vamos a colocar un trocito en la suela y lo vamos a pegar. Es un zapato súper rápido de hacer, muy fácil, pero que ya veis que queda súper bonito. Colocamos el trocito de fieltro y apretamos. Mientras va tomando un poquito de cuerpo, vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a coger el siguiente patrón y lo vamos a marcar y vamos a recortar sin margen de costura, tal cual el patrón. Con hilo rojo doble y con el nudo invisible vamos a poner derecho con derecho y vamos a pasarle aquí una puntada pequeñita. Pasaremos un pespunte y ahora desde la parte de delante o desde la parte de atrás, como lo queramos ver, vamos a hacerle una puntada hacia atrás como una especie de sobrehilado. Así le vamos a dar fuerza a esta costura y tal cual rematamos. Y ya cuando lo tenemos así, lo ponemos del derecho. Vamos a hacer las marcas del centro del zapatito para que nos coincida en el centro del mismo. Con una pequeña marca será suficiente. Y ahora vamos a tomar nuestra base y vamos a recortar. Vamos a buscar el centro de la suela con el centro del zapatito y vamos a hacer coincidir estas dos marcas. Pondremos un poquito de silicona. Podéis utilizar cualquier cartón reciclado que tengáis para hacer la suela de los zapatos. Si es muy delgado o no es muy duro, lo ponéis doble o 3 veces, uno pegado sobre otro, lo que es la suela solamente, y así cogeréis bastante forma, bastante fuerza. Y ahora lo que haremos será desde aquí, vamos a ir pegando todo el contorno. Lo iremos haciendo justo por el borde, de esta forma, y haremos igual con el otro lado, y así hasta finalizar todo el contorno de este zapato. Como veis, no puede ser más fácil. Es una muñeca muy pequeñita y es un zapato muy chiquitín, pero como siempre de kitipón. Así podremos ponerle los colores que más nos gusten. Y a las nenas de verdad les encanta cambiarles de zapatos y de ropa. Y de esta forma ya tendremos formado el zapato. ¿Veis? En un momento, súper fácil. Vamos a hacerle la suela. Yo utilizo goma eva, pero ya os digo siempre que el material que tengáis a mano, con fieltro también queda muy bonito. Y nos queda de esta forma. Yo voy a coger picunela roja porque quiero darle importancia al lacito que le he hecho en tul.
en un trocito de tul, pero si queréis ponerle otro color de picunela, ya la decoráis como más os guste a vosotras. Cogeremos un trocito y empezaremos a pegar desde atrás haciendo todo el contorno y nos guiaremos por la zona de la suela. Jugaremos un poquito con ella y dejaremos ver como si fuese un trocito más del zapato, como un detalle en negro. Y ahora le iremos pegando poquito a poquito. Iremos poniendo el dedo hacia adentro y apretando para conseguir que quede pegada pero con forma. Y esto lo haremos por todo el contorno. Cuando lleguemos atrás cortamos y montaremos un poquito. Y ya lo tenemos. Mirad, en 5 minutos sí llega. Hemos hecho este bonito zapato. Vamos a hacerle ahora el trocito de tul. Yo he cogido un trozo muy pequeñito, pero esto ya lo cogéis y lo hacéis a gusto vuestro. Si os gusta más grande o más pequeñito, con más vuelo, eso ya como vosotras veáis. Ya veis, es que no tiene unos 5 dedos. Es muy pequeño. Vamos a hacerle aquí como una especie de frunce. Y aquí a la mitad le vamos a poner un atado con un trocito de hilo blanco. Daremos una vuelta, otra vuelta y atamos. Cortamos el hilo y ya se lo podremos colocar. Mirad, yo lo he doblado aquí a la mitad y así tal cual le he puesto un poquito de silicona aquí en el centro. Y aquí en el centro del zapatito se lo he colocado. Y ahora he cogido el cascabel, le he puesto silicona y lo pegué. Y así queda. Ya veis, qué cosa más bonita y hecho en nada, 5 minutitos. Vamos a ponérsela a nuestra pequeña porque está loca por terminar de vestirse y ponerse guapa. Dice que va de fiesta. No sé yo dónde andará, dónde querrá ir, pero fiesta seguro que tiene. Pues mirad, qué zapatos más chulos. ¿Qué os parece? Dejadme en comentarios qué os va pareciendo esta idea o si cambiaríais alguna cosa más. A mí sabes que me gusta un montón leeros y responderos cuando puedo, porque últimamente tengo muy poco tiempo. Bien, pues vamos a seguir vistiendo a esta dulzura. Pues vamos con el pololo. Mirad, es sumamente pequeño. Ya os he dicho que lana es muy pequeñita. Vamos a hacer lo siguiente. Mirad, con este rectángulo, que ya sabéis que la medida os las dejaré todas en los patrones, vamos a hacer aquí un doblez y otro doblez pequeñito.
Y en la parte de abajo también vamos a hacerle otro doblez pequeñito. Así, chiquitín. Y vamos a pasarlo a máquina. Cuando tengamos pasados estos dos pespuntes, vuelvo porque vamos a tener hecho este pololo braguita en un momento. Bueno, pues ya está cosido. Vamos a doblarlo ahora a la mitad y le vamos a pasar un pespunte por la parte del final. Y ahora vamos a doblar otra vez a la mitad. Y aquí vamos a hacerle una marca. Y vamos a coserlo justo por aquí, por el centro, veréis. Qué forma más original de hacerlo y más fácil. Doblamos así a la mitad y a esta altura le vamos a poner una medida de 3,5 centímetros desde el borde de la bastilla. Y aquí vamos a marcar una línea y vamos a coser desde aquí. Daremos toda la vuelta y daremos la vuelta por aquí, así, de esta forma. Vamos a coserlo y después cortaremos por la mitad. Voy a la máquina. Pues ya está cosido. Vamos a recortar esta parte de aquí por el centro sin llegar al final del pespunte. Daremos un bies aquí y otro bies a este lado y ya está hecho. Es súper gracioso, la verdad, buenísimo. Ahora le vamos a poner un lacito, que es lo que toca, y ya está, ya se lo podremos colocar. Vamos a ponerle el lacito. Mirad, vamos a coger una cinta roja o del color que os guste y vamos a ponerle en una aguja y vamos a meterla por el pantaloncillo. Cogemos la parte de delante y vamos a entrar por el centro, entre medias de las dos costuras. Le podéis poner una goma si queréis también, ¿eh? Cuando lleguemos aquí al final de esta costura salimos y tiramos del hilo. Y volvemos a entrar por la parte de atrás, salvando la costura y cogiendo solamente la parte de la tela. Y así vamos a ir hasta el final. Sacamos suficiente para que nos quede un lazo bien bonito. Y esto mismo lo vamos a hacer en la parte de las piernecillas. Será más fácil en las piernas porque no tenemos que estar buscando el centro de la costura. Simplemente vamos a entrar y salir y nada más. Vamos a coger el centro del pantalón y le vamos a poner el nudo o la lazada delante. Y ahora se lo vamos a poner.
Pues mirad, así le queda. ¿Qué os parece? A que le quedan bonitos. Súper gracioso, parece una princesita. Vamos a hacer el vestido súper rápido. Bueno, pues mirad, con un trocito de tira bordada o bordado inglés, como le llaméis en cada país, le vamos a hacer la parte de arriba del vestidito. Vamos a ponerlo así y por la parte del revés le vamos a dar un doblez hacia adentro, ajustándolo al cuerpecillo, y otro doblez, y lo vamos a unir así. ¿Veis? Aquí le vamos a dar una puntadita y sin más. Con un par de puntadas será suficiente para sujetarlo. Pues así le queda. Ya veis, más fácil y más sencillo imposible. Y ahora vamos a hacerle la faldita. Pues vamos a hacerle la faldita. Mirad, un trocito de cuadritos, en este caso podéis ponerle el tejido que tengáis. Es como una especie de viella. La verdad es que es un tejido que simula como la lana. Es muy bonito. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a coger derecho con derecho y le vamos a hacer aquí una costura en el lateral. Así. Y cuando tengamos hecha esta costura, vamos a hacerle la parte de abajo. Por la parte de la bastilla vamos a cogernos un doblez y otro doblez. Mirad cómo se deshilacha este tejido. Doblaremos y doblaremos y le haremos una bastilla por todo el contorno, ya una vez que tengamos hecho el lateral, que tengamos cosido el lateral. Y ahora, cuando tengamos hecho esta bastilla, vamos a coger, mirad, este plisado que es tan bonito. Es un plisado de tergal, que le llaman así, y lleva un bordadito. Mirad, súper bonito. Eso se lo vamos a colocar por la parte de la bastilla. Así, mirad, va a quedar, vamos, un dulce, porque hace una forma muy bonita, muy graciosa. Esto por un lado. Y por otro lado, vamos a hacerle en la parte de arriba la bastilla, o vamos a hacerle la parte donde irá la goma, porque le vamos a poner una goma. Así nos va a resultar más fácil quitar y poner. Miraremos la anchura de nuestra goma y le haremos una especie de canaleta, y así podremos coserla sin ningún problema. La parte de aquí, cuando ya la tengamos cosida, sabéis que tiene que ir siempre en el sentido por donde vayamos a meter la goma. Si es así, irá hacia este lado, y si la metemos de este lado, pondremos la costura hacia este otro. Ese truque es bueno que lo sepáis, así no tendréis que descoser. Y dejaremos aquí en la parte de atrás un trocito sin coser, como de un par de dedos, que será por donde metamos la gomita. Y ya con todo esto me voy a la máquina, así es que es súper fácil. Bueno, pues ya está la faldita cosida. Ahora, con un trocito de goma, que es la medida de la cinturilla de nuestra muñeca lana, vamos a colocarla sobre un pasacintas o similar, lo que tengáis a mano, un imperdible, y se la vamos a colocar por la parte de dentro, por la parte de atrás. Como es muy pequeñita, vamos a sujetar aquí en el principio con un alfiler para que no se nos vaya. Ahora, con hilo doble, vamos a coser la goma y la vamos a unir de esta forma. Ponemos un trocito hacia un lado y otro trocito que monte, y aquí daremos unas puntaditas. De esta forma no nos hacen los nudos y no queda nada gordo. Sobre todo tenemos que tener esto en cuenta cuando hacemos ropita de muñecas, que son cosas súper pequeñas, y que cualquier detalle, por pequeño que sea, pues se ve un montón, sobre todo los nudos en las gomas. A mí nunca me han gustado, ni siquiera para cuando he cosido ropa para adultos, y esta ha sido la forma de coserla de siempre. Así me enseñó mi madre y así lo hago yo. Bueno, pues ya que lo tenemos así cosido,
iremos de nuevo a la máquina de coser para pasarle un pespunte cerrando este trocito de aquí y ya estará lista la faldita. Pues mirad, así le queda, súper mona. Vamos a hacerle ahora también las manguitas. Mirad, yo he cortado dos rectángulos. Primero vamos a coger un dobladillo en la parte de abajo y haremos un doble dobladillo de esta forma, muy pequeñito, como de medio centímetro más o menos. Cuando tenga hecho este dobladillo en las dos mangas, uniré derecho con derecho y pasaré un pespunte por la parte lateral, y esto lo voy a hacer en las dos mangas. Lo hago y vuelvo rápido. Pues mirad, ya le he hecho una manguita. ¿Qué os parece? ¿A que queda cuca? Súper bonita. Vamos a hacer la siguiente. Mirad, una vez que ya lo hemos cosido a máquina, vamos a cogernos la parte del revés y vamos a marcar por aquí un pespunte. Con él le vamos a hacer el rizo. Cuando lleguemos al final vamos a unir las dos partes, vamos a tirar fuerte del hilo y vamos a dar aquí un par de vueltas. No le quitaremos el margen de costura porque eso nos va a permitir que le dé más vuelo en la parte alta de la manga. Daremos un par de puntadas, un nudo y listo. Así nos va a quedar. Ahora la vamos a poner por la parte del derecho y vamos a coger la manita. La parte más ancha es la parte del brazo y la parte más estrecha la parte de la mano. Y vamos a poner que mire una para cada lado. La ponemos dentro. Nos ayudamos de un alfiler para sujetarla, que no se nos mueva. Y ahora le vamos a colocar el lazo. Muy sencillo de hacer, muy fácil y sobre todo muy rápido. Cogemos un lacito, yo en este caso he cogido este que es dorado, que es súper bonito. Ahora voy a traer el vuelo hacia la parte de delante de la manguita para que le quede más gracioso y simplemente voy a hacer un lazo. Y ya tendríamos colocada la otra manguita. ¿Veis? Súper fácil. Ahora cortamos un poquito los lazos, que ya sabéis que a mí me gustan que queden largos, pero eso ya va a gusto vuestro. A mí me gustan los lacitos largos y grandes. Y ahora vamos a empezar a montar este vestidito o este cuerpo a la muñequita. Vamos a coger hilo del resistente de muñequería, lo vamos a poner doble. Haremos un nudo y vamos a coger a nuestra pequeña. Vamos a poner desde la parte de abajo del hombro y vamos a pasar de un lado a otro. Aquí vamos a colocar lo que sería la manita suya derecha. Vamos a coger tejido y brazo y vamos a pasar por la parte de delante. Saldremos por la parte de delante del otro lado y vamos a pasar ahora esta manita. Sacamos la aguja y tiramos con fuerza de estos dos hilos. Damos una lazada y tiramos. Y que queden bien pegados al cuerpo y sobre todo que aunque tengan movimientos queden muy firmes. Pasamos una lazada, tiramos y volvemos a anudar.
Voy a quitar los zapatitos que no den tanto ruido. Tiramos y volvemos otra vez a apretar. Tienen que quedar, ¿veis? Muy firmes, muy firmes. Voy a darle otra pasada más. Y ahora solamente me quedará esconder los hilos. Con fuerza. ¿Veis? Y nos quedan así, súper bien cogidos. Voy a meter los hilos y ahora ya vuelvo enseguida y terminamos este vestidito. Y ahora vamos a ponerle la faldita. Y así es como le queda. Como veis, no puede estar más guapa. Vamos a hacerle ahora ya los detalles finales y daremos ya por finalizada esta pequeña, porque la verdad es que está monísima. Le vamos a poner algunos detalles navideños y vamos a hacerle un gorrito. Bueno, pues mirad, le he hecho el gorro. He sacado un patrón, lo he puesto en tejido de fieltro, pero podéis utilizar polar o el que tengáis. Lo ponemos en la mitad en el tejido. Cosemos la parte de aquí, el lateral, el que está abierto, cortamos el margen de costura y nos quedará este gorrito. Es que es muy fácil de hacer. Le damos la vuelta y estará preparado para ponérselo a nuestra lana. Súper fácil. Con esta lana suave que compré en Teddy y que simula el peluchito, se lo voy a poner aquí por todo el contorno del gorro y lo voy a hacer pegado con silicona. Pondremos poquito a poquito y lo iremos pegando. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Pues ya está, ya tenemos el gorrito. Ahora con un pompón grande le vamos a poner en la punta. Y yo he elegido este estilo de gorro porque se lo voy a poner hacia un lado, ya que si no le taparíamos las orejitas y no estaría bien que nuestra lana tuviera las orejitas tapadas, porque entonces no parecería una oveja. Lo pondremos así en la puntita y tendríamos ya terminado este gorro. Como veis, más fácil imposible. Ahora voy a coger estas tiras. Son unas tiras de fieltro que yo compro en bazares y que están muy bien logradas, lo que son las hojitas de Navidad. Si no tenéis este tipo de material, pues simplemente cogéis un trocito de goma eva, dibujáis unas hojas y ya está. Goma eva o fieltro o lo que tengáis, o incluso unas hojas de estas de plantas de tela que también quedan muy bonitas. Voy a utilizar solamente las hojas y voy a hacerle aquí un pequeño toque navideño. Aquí al lado de la orejita le voy a poner unas hojas y no las voy a pegar del todo, voy a dejarlas levantadas de la parte de arriba para que tenga un poco de movimiento. Ahora, con ayuda de unos pompones, le voy a simular las bolitas de acebo. Mirad qué bonito queda, es un detalle súper navideño y muy bonito, además ya veis, muy fácil de hacer. Y ahora, como detalle final, y ya que Lana es una oveja mágica, mirad,
vamos a acompañarla con esta bolita de Navidad que compré hace unos días en Acción y que queda súper bonita. Tiene luces, que no sé si la pantalla lo puede captar, pero lleva unas luces de colores. ¿Veis? Queda súper bonita. Y la verdad es que creo que es un detalle súper mono para esta pequeña. Mirad, por aquí se ve más todavía el color de las luces, pero reflejan toda la luz en la parte de arriba de la bola. Mirad, súper bonita. Pues esto es lo que va a llevar nuestra lana en las manos, porque ya os digo que es mágica. Ahora vamos a ponerle este gorrito, y como no quería tapar esta parte, por eso os decía que se lo voy a poner así de lado. Voy a ayudarme con un alfiler para la foto, porque quiero presentarla de las dos formas, con gorrito y sin él. Y ahora vamos a doblarle hacia abajo este gorrito. En la parte de aquí le vamos a poner un poquito de silicona y vamos a doblar. Y ya la tenemos preparada para que vaya a repartir alegría, magia y dulzura por nuestras casas, a nuestras pequeñas o a quien queramos regalárselas. La verdad es que me parece que es súper bonita, queda muy fina, muy elegante, y es la primera ovejita que haremos aquí en este grupo, en el taller, y no será la última porque a mí me ha encantado. Dejadme en comentarios qué os parece. Y ahora voy a presentaros el trabajo final. Bueno, muñequeras, pues hasta aquí el proyecto de hoy. Ya veis lo bonita que ha quedado nuestra lana, con su gorrito, el detalle navideño, las orejitas que me han encantado, su vestido que es súper bonito y unos zapatos súper monos, sin olvidarnos de los pololillos que lleva, que es una monada. Aquí la vemos con su bolita de nieve, su bolita navideña, porque ella es la encargada de llevar paz, alegría y sobre todo mucha felicidad y magia a todos los hogares. La historia de Lana es súper bonita y ella también, a mí al menos me ha encantado. Dejadme en comentarios qué os ha parecido este proyecto. Espero que llenemos de magia, de luz y de alegría todos nuestros hogares y os deseo una feliz Navidad. Os espero próximamente. Gracias por acompañarme en este vídeo de hoy, por compartirlo, por vuestros bonitos comentarios y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos próximamente. Feliz Navidad y un beso.